¿Será que en la sociedad en la que vivimos, en algún momento de nuestras vidas pensamos en ordenamientos jurídicos? Muy probablemente no. Aún teniendo en cuenta que nos vemos rodeados de estos y sus efectos en nuestras vidas y en la sociedad misma, probablemente no sea así, partiendo de que en realidad a estos los conocemos coloquialmente como leyes, nuestras leyes. Y seguramente nuestro primer entendimiento acerca de estas fue en la escuela, cuando teníamos que aprender acerca de la Constitución y principalmente de sus garantías individuales, como cuando estábamos en primaria, que al menos en México tras la reforma de 2011, ahora hablamos de derechos humanos y sus garantías en su artículo 1. Entonces el derecho, además de ser un conjunto de imperativos que plasmamos en nuestra Constitución, o como nos dicen en la universidad, un conjunto de normas y leyes que regulan a las personas inmersas en la sociedad, ¿qué más implica? ¿O en qué basa su validez para ser aplicada? Bueno, a través de un ejercicio filosófico y de investigación, en este podcast, su servidora Daniela Ábalos Escamilla, abordaré aquellas corrientes de pensamiento que nos ayudan a comprender mejor el derecho. Origen. El derecho tiene raíces desde la época antigua, con el derecho natural o también llamado iusnaturalismo. En la antigua Grecia, en el siglo VII a.C., donde Sócrates empieza a entrar en disputa con los sofistas mediante su método de la dialéctica para determinar ese principio fundamental de la existencia. Recordemos que la filosofía nos invita a reflexionar constantemente. Hasta ese entonces, el arjé o ese principio fundamental era concebido como algo de origen divino, y las leyes tenían su validez en esa divinidad. Posteriormente, Aristóteles empieza a señalar que hay algo intrínseco en las leyes de manera natural, physis, y que hay leyes que dictamos de manera positiva, es decir, siguen un proceso legislativo para que se puedan dar. Sin embargo, de manera jerárquica, el naturalismo está por encima de estas leyes hechas por el hombre, tesis, por lo que no deben ser contradictorias entre sí. Y Platón, por ejemplo, señala la justicia como parte de ese mundo de las ideas y que posteriormente se convierte en un principio fundamental para el derecho. De ahí nace una filosofía estoica romana, donde hay una convergencia de ideas entre los griegos y los romanos que adoptaron parte de su pensamiento jurídico y filosófico cuando estos fueron conquistados de manera paulatina. De ahí, Séneca retoma al griego Zenón de Sitio, y básicamente los estoicos sostenían que todos los seres humanos comparten una misma razón, logos, y por tanto están sujetos a una ley natural universal. Entonces, el iusnaturalismo es parte de la doctrina jurídica que denota la existencia de algo natural, es decir, es parte fundamental de nosotros como humanos. Es inherente, porque existe per se, independientemente de nuestra voluntad, y algunos juristas mencionan que por tanto es trascendente, y no depende de las consideraciones de un Estado, ya que los derechos naturales provienen de la naturaleza humana en su condición divina o racional. Incluso posteriormente, aunque viniera la caída del Imperio Romano y con ello viniera la Edad Media, en esta, la escuela escolástica que se relaciona con Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII sigue esta idea del iusnaturalismo con un enfoque teológico característico del medioevo. El iusnaturalismo moderno. El hombre nace libre e independiente. Ahora que conocemos históricamente la gran influencia de esta corriente jurídica y filosófica, tomaremos en cuenta otro hecho importante: el descubrimiento de América por los colonos y de sus culturas, y aunado con la reforma protestante, generó un desprendimiento de la teología, generando escepticismo. Si la validez de este es universal, ¿por qué la idiosincrasia y la cosmovisión de estos pueblos no empataban con las costumbres europeas? Llegando a plantearse que el iusnaturalismo en realidad nace de la costumbre. Por tanto, durante el siglo XVII y XVIII hubo una transición
debido a inicios del movimiento científico y sociológico que implicaba la observación de los comportamientos humanos. Por ejemplo, Hugo Grocio empezó a señalar que el justnaturalismo era autónomo, tanto de la voluntad humana como la divina, y que la sociabilidad era importante para la conformación de un Estado. Mientras tanto, John Locke hablaba sobre un contrato social, al igual que Hobbes, donde un gobierno no debe tener el poder absoluto, sin embargo, debe buscar mantener un orden para salir de lo que él llamaba un estado de guerra, donde la competencia por recursos iría en contra de la autodeterminación natural, siendo que el gobierno conformaría parte del Estado, y lo vemos en su obra de Leviatán, que es una forma retórica de referirnos al mismo. Otras figuras importantes fueron Leibniz, que rescató la justicia y a la razón para decir que el justnaturalismo no depende de la voluntad de los gobernantes, o Pufendorf, que a diferencia de Hobbes, él dice que los humanos de manera natural se inclinan a una convivencia pacífica. El derecho natural carece de la fuerza suficiente para imponerse, por lo que necesita de un gobierno. Y para la moral kantiana, que nos menciona textualmente, obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en una ley universal. Bueno, él defiende que debe existir un contrato social como un ideal moral, que aunque ésta sea diferente del derecho, para un Estado ambos son importantes. Por un lado, el derecho regula las acciones de manera externa y la moral, la intención y la voluntad de manera interna. Esta filosofía e ideas del periodo de la Ilustración trajo consigo un movimiento importante, la Revolución Francesa en 1789, que tendría repercusiones en América, donde las colonias igualmente comenzaron sus movimientos revolucionarios a través de 3 principios: razón, igualdad y libertad, y se promulgaría la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Esto fue una etapa donde se dice que la humanidad se volvía consciente de la sociedad y sus estructuras, es decir, usaba la razón, que para Kant era la base de la moral. Y justnaturalismo contemporáneo. Posteriormente, en el siglo XX, nace el positivismo, que postulaba que la ley es válida solo porque fue creada por una autoridad competente, no porque sea moralmente justa, lo que dio pauta a justificar las acciones del Estado, por lo que los gobiernos totalitarios hicieron de él para justificar sus acciones, ya que básicamente Kelsen postuló que el derecho estaba justificado en los ordenamientos de manera jerárquica y que este era el orden estructural de las leyes que se requería para que éstas fueran válidas. Por ejemplo, el régimen nazi violaba el derecho a la propiedad privada y muchos otros derechos humanos. De ahí que en nuestra época contemporánea se retome el justnaturalismo, que a diferencia del derecho positivo que se basa en normas creadas por la autoridad, el justnaturalismo contemporáneo afirma que el derecho auténtico debe fundarse en la dignidad humana, la razón y los valores éticos fundamentales. Y de hecho, uno de los momentos claves en la afirmación del justnaturalismo fue la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Este documento refleja la idea de que existen derechos inalienables, que no dependen del Estado, sino que le preceden y lo obligan. A través de esta perspectiva, el derecho se entiende que no solo es un conjunto de normas, sino como un instrumento al servicio del bien común, guiado por principios éticos fundamentales, como dice Maynes, el justnaturalismo vale y por ende obliga a cumplirse, no porque lo haya dictado un legislador o por su origen en alguna fuente formal, sino por la bondad o justicia intrínsecas en su contenido. Entonces, ¿sigues viendo al derecho solo como un conjunto de normas? Como observamos desde los antiguos griegos hasta la época contemporánea, el justnaturalismo ha buscado responder a una pregunta esencial: ¿qué hace justo al derecho o qué lo hace válido? Mientras que el positivismo se centra en la validez formal de la ley, el justnaturalismo nos recuerda que no toda norma válida es necesariamente justa. Por eso, corrientes como esta cobran tanta importancia en momentos donde la ley a veces parece alejarse de valores humanos fundamentales o de lo ético. A pesar de que estamos en el siglo XXI, siguen existiendo muchas injusticias.
Así que hablar de derechos humanos, de dignidad y justicia es también hablar del iusnaturalismo contemporáneo, una herramienta para protegernos, por lo que su estudio vale la pena completamente y nos acompañan otras ramas interesantes como la sociología. Así que la próxima vez que escuchemos hablar de leyes, quizás se nos venga a la mente algunos pensadores y sus doctrinas, de hechos históricos, o a mirar cuidadosamente todos esos estatutos y leyes que nos ponen a estudiar, por lo que no me queda más que agradecer su compañía en este podcast y muchas gracias por su atención.